Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro siguiente módulo, mirando algunos aspectos y tendencias generales de la administración. Sin antes entonces hablar un poco o volver a hablar sobre historia de esa administración y de dónde surgen los grandes avances que ha llevado a hoy tener unos procesos administrativos un poco serios y que quizás si volvemos al momento histórico en el que estamos viviendo, unos procesos administrativos que empiezan a tambalear o que hacen tambalear la economía. Entonces, los procesos de administración empiezan desde los griegos con los filósofos que ya querían de alguna forma entrar a organizar algunos procesos más desde tipo académico para poder realmente consolidar los pensamientos. Fue así entonces como de alguna forma Aristóteles fue uno de los primeros pensadores que empezó a organizar procesos administrativos para de alguna forma organizar a las poblaciones y exigir procesos contractuales donde ya el trueque para ese momento no era lo importante y lo fundamental, sino de alguna forma era el intercambio de conocimiento. Otro grupo importante dentro de esa historia de la administración ha sido la Iglesia Católica, donde ha permitido organizar todos los procesos de registros y desde el proceso de evangelización o desde el proceso mismo histórico, desde el libro de la Biblia, pues vemos cómo se censaban a las poblaciones y se organizaban en diferentes tribus para entender cierto tipo de comportamientos humanos y para entender también cómo de alguna manera la economía empezaba a brillar en esa época y pues la Iglesia Católica no fue ajeno de esos procesos y hoy entendemos pues que ellos tienen un capital bastante importante. Pero otro aspecto fundamental en esta organización administrativa ha tenido que ver con la organización militar. Su disciplina como su táctica militar han hecho de alguna manera posible en que ellos tengan claro como táctica militar una organización administrativa dentro de sus mismas jerarquías, pero sí con unos movimientos muy pausados en el momento que se deben dar. Con estas antecedentes de estas organizaciones, entonces aparece en un primer momento la revolución industrial, donde ya ella daba fe de cómo tenían que organizarse las empresas y los empleados para generar una mayor producción. Y con eso pues entonces empiezan a aparecer los economistas y liberales y empezaron a darse cuenta que a mayor producción, mayor capital, mayor inversión y entonces empiezan a dar una mirada a unas teorías específicas desde el punto de vista empresarial y así es como empiezan a aparecer los primeros o los pioneros en la industria y los primeros empresarios a partir de esta organización. Y hoy entonces podemos hablar de las multinacionales que han entendido muy bien cómo debe darse un proceso administrativo importante para poder subsistir dentro del mercado y para poder subsistir dentro de un momento histórico como el que vivimos hoy, que puede estar afectando la diferente economía. Si miramos entonces con el pasar de los años y del tiempo, cómo ha sido la historia y la evolución de esa administración, entonces remitámonos un poco a 4000 años antes de Cristo, donde ya veíamos que las tribus se organizaban de unas maneras diferentes, que tenían unas funciones específicas, tanto la mujer como el hombre, como los niños, y que de alguna forma empezaban a plasmar todos esos procesos administrativos en diferentes iconografías.
Si ustedes detallan muy bien, esta es una iconografía desde las tribus indígenas, donde ellos pintan y plasman todo un proceso de lo que ellos iban haciendo. Probablemente ¿para quién? Para dejarles a las siguientes generaciones cuál era el proceso que tenían que seguir para no entrar en discusión ni en ningún tipo de, sí, de discusiones o de incongruencias en torno al papel que tenían cada una de las tribus dentro de su jerarquía. En el 2600 a.C. podemos hablar, aunque no tenía su nombre histórico en el momento del esclavismo y del feudalismo, sí podemos hablar un poco de una jerarquía donde había una persona específica que dominaba a otros, y sobre esa dominación entonces empezaba a establecer procesos de tipo administrativo que tenía que ver con el trueque, el intercambio, donde algunos se lucraban y otros no. Ya en el 2000 a.C. se empieza a hablar un poco del concepto de control y responsabilidad. Como si yo tenía control sobre algunos elementos, probablemente tendría un poco de más poder, pero adicionalmente también tenía que asumir con responsabilidad esos procesos que se estaban impartiendo. Y es así como nos ceñimos a una región en Italia llamada Nápoles y Pompeya, donde de alguna forma empezaron a estructurar modelos económicos que vivimos en esta época, pero basados en el control y la responsabilidad, y es así como empezaban a vender alimentos tipo autoservicios basados en un control de podríamos decir, bioseguridad para ese momento de esos alimentos, y de responsabilidad porque no todo el mundo podía vender alimentos, sino que eran unos pocos y otros tenían que dedicarse a otro tipo de actividad económica. Esto para cuestión de responsabilidad, y que finalmente no todos los negocios se quebraran, sino que si se habían censado 100 personas, de esas 100 personas, digamos, tendrían que haber unos 3 o 4 negocios de alimentos, y después tendrían que haber negocios de textiles o de ropa o de calzado, pero no todos al mismo tiempo generaban los mismos o las mismas actividades económicas. Bueno, ya vamos avanzando entonces en el tiempo, y tenemos que en 1491 a.C. se da una organización por autoridad jerárquica. Por eso, de alguna forma, pues me atrevo a hablarles aquí del esclavismo y el feudalismo, que aunque ese término, como les digo, no se llamaba en ese momento, de alguna forma ya teníamos una organización jerárquica, o sea que había que cumplirle a alguien una destinación económica, y empezaban a aparecer los muy ricos, pero también los muy pobres, o sea que ya se empezaba a hacer una organización jerárquica. Del 500 al 400 a.C. ya empieza a aparecer una planeación, organización, dirección, y empiezan a existir las habilidades gerenciales, y es también cuando hablamos un poco de esos filósofos. Esas habilidades gerenciales las promulgó Sócrates, y Confucio se refirió a hablar sobre enseñanzas morales, defensa de un sistema de méritos para ocupar cargos gubernamentales. Ya después de mucho tiempo, ya Platón en el libro de la República, pues ya empieza a hablar un poco de cómo debe ser esa organización, como en las tres ramas del poder público, y cómo de alguna forma tiene que ver con la administración pública sin llamarla administración pública.
Ya para 1436 a 1525, que sabemos está enmarcado en el descubrimiento de América, para ese momento, pues entonces era importante la fabricación y montaje de todo lo que tenía que ver con armas, equipamientos de guerra. Y aparece Nicolás de Maquiavelo, quien deja un legado muy importante en torno al liderazgo y tácticas políticas. Y traje esta frasecita de Nicolás de Maquiavelo que dice: en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Si nos vamos al momento que estamos viviendo, pues realmente es una frase que sigue vigente totalmente, porque los grandes economistas o grandes líderes, pues de alguna forma hacen con nosotros lo que quieren hacer. Entonces a eso se refiere el liderazgo y las tácticas políticas de trabajo que vienen generándose desde ese momento. Bueno, ya para el 1700 y 1800 ya se empieza a hablar de un concepto de control y remuneración. Antes a quien trabajaba no se lo remuneraba, pero ya para este momento se vio importante que se diera algún tipo de remuneración y además se hacía un control como un control de calidad por el trabajo. Entre 1800 a 1900 aparece el primer curso de administración. En el año 1886, el primer curso de administración surge en la Universidad de Pensilvania, teniendo en cuenta todos estos procesos que se estaban viviendo y la importancia de capacitar a las personas sobre un buen proceso de administración, o sea, como para tener un título o haber hecho un curso de administración, porque probablemente necesitaban orientación en términos contables y financieros. Ya un poco más avanzados, entre el 1900 y el año 2000, pues se empieza a hacer énfasis ya en una estructura organizacional de una administración, se empieza a hacer énfasis en las personas, pero también se mira la importancia de contar tecnologías y además se empieza a dar orientaciones sobre el ambiente laboral en el que se está trabajando. Entonces aparecen nuevas formas de administración y prácticas administrativas. Y es así como vemos diferentes organizaciones que trabajan con una estructura orgánica diferente y todas de acuerdo a los objetivos que tengan plasmados en su organización, a su misión, a su visión, a su plataforma estratégica, pues realmente buscan cuáles son las formas de administración. Pero adicionalmente se requieren personal. Adicionalmente, esas personas requieren tecnología para agilizar procesos y adicionalmente esas personas están dentro de un ambiente, de un entorno laboral que requiere ser evaluado y analizado. Bueno, si nosotros entonces miramos todo ese proceso histórico, entonces vemos que las tribus nos dejaron un gran legado de organización, después vienen los filósofos, después vienen los griegos bastante organizados, basados también en todo un antecedente de estas culturas y que además dejan un legado a los egipcios, dejan un legado a los romanos, sabemos el gran imperio romano, todos los legados que nos dejó, y adicionalmente empiezan a ser una organización jerárquica donde tenemos para este caso el rey y tenemos los esclavos o los mismos o los luchadores de esa época que tenían que obedecerle a un rey. Por eso yo hablo de un sistema de feudalismo y esclavismo donde hay alguien poderoso que posee unas tierras y sin embargo hay unos esclavos que tienen que atenderle todas ese tipo de necesidades. Sumado a eso, pues entonces el descubrimiento de América trajo también grandes cambios en los procesos administrativos y vemos que de alguna manera el descubrimiento de América tuvo un proceso administrativo, requirió unas finanzas, requirió una planeación para poder que se llevara a cabo un descubrimiento. Y realmente la planeación no fue la esperada porque se desviaron del rumbo,
pero eso sirvió para poder adelantar cada uno de los procesos que tenían pendientes desde España. Bueno, entonces la historia de la administración nos deja un legado importante. Uno es reconocer la necesidad y la importancia de planear, de organizar y de controlar. Dos, que realmente entendemos e identificamos al hombre como máquina. Y tres, que empezamos a ver orientaciones como es el uso de la consultoría en las diferentes empresas. Quiere decir que el empleado no se iba a vincular a una empresa como tal, sino que iba a tener otro tipo de remuneración y simplemente iba a dar una consultoría o una asesoría que realmente permitiera mejorar los procesos económicos y administrativos en las diferentes empresas. Es así entonces como empiezan a surgir los diferentes enfoques administrativos, que donde cada uno, dependiendo de sus postulados, pues examina diferentes variables y pues diferentes orientaciones teóricas. Cada una de estas teorías administrativas surge entonces como parte de una respuesta a las organizaciones, a las dificultades que se iban presentando en las organizaciones, y surge también de algunas empresas que tuvieron éxito para enfrentar diferentes problemas. Probablemente después de este momento histórico que estamos viviendo surjan unas nuevas teorías de la administración. ¿Cuáles son esos enfoques administrativos? Hay varios enfoques administrativos: la administración científica, la teoría clásica de la administración, la teoría de las relaciones humanas, la teoría neoclásica de la administración por objetivos, la teoría de la burocracia, la teoría del comportamiento, la teoría del desarrollo organizacional, la teoría matemática de la administración, la teoría de sistemas y la teoría situacional. Y como les digo, vendrán muchas más teorías a la par de este momento histórico. ¿Qué es aquí lo importante? Ustedes van a hacer una lectura en torno a los enfoques administrativos y de alguna manera, pues entonces esto nos permitirá empezar a vislumbrar algún enfoque administrativo que debamos aplicar para el momento histórico en que estamos viviendo, o probablemente el momento histórico que estamos viviendo puede desmontar cualquiera de estos enfoques administrativos que ya venían a lo largo de la historia. Y con esto, pues entonces empezamos a hablar de un proceso que se llama liderazgo en tiempos de COVID-19, cosechará su siembra. De alguna forma, esas teorías administrativas, ya sea una sola, ya sea la combinación de ellas o sean otras que vayan surgiendo, tienen que sacar el líder que está dentro de cada ser humano. Cuando nosotros orientamos la clase de administración, lo que buscamos es que en cada uno de ustedes empiecen a aparecer emprendedores o empiecen a construirse emprendedores. Entonces necesitamos ver cuál va a ser el liderazgo durante esta época, porque sabemos que muchas empresas van a cerrar, porque no son sostenibles, porque hay ciertas actividades económicas que definitivamente no se pueden sostener en el tiempo. Entonces vamos a mirar cuál va a ser ese liderazgo que sale. Para estas épocas de crisis, lo más importante es la comunicación. La buena comunicación, ya sea internamente dentro de la empresa o ya sea una comunicación externa con los diferentes clientes, porque se tienen que sentar las bases para una nueva cultura. Yo debo sentar confianza y compromiso. Otro aspecto importante: fomentar el teletrabajo. Ya algunas empresas hace muchos años estaban incursionando en estos procesos de teletrabajo. Entonces es importante que de alguna manera se fomenten estas actividades para que las empresas sigan sobreviviendo en el tiempo.
Se debe mejorar la digitalización de procesos. Algunas empresas no tenían ningún tipo de procesos en torno al teletrabajo. Crear procesos implica, de alguna manera, estructurar la forma de trabajo e implica redireccionar las orientaciones administrativas de las instituciones. Otro aspecto es potenciar encuentros virtuales, ya sea dentro de la empresa o ya sea hacia los clientes. Y finalmente, impulsar el lado más humano, que se requiere mayor sentido común y empatía. Aquí, de alguna forma, todas estas teorías administrativas que les he nombrado pueden perder sus bases y sus cimientos, o puede ser que se fortalezcan aún más y esos cimientos se tornen mucho más fuertes. Pero todo está basado a partir de una experiencia de un momento histórico o de algunas empresas. Y ahora estamos viviendo otro momento histórico realmente muy diferente que hace que lo que venga sea experimentar, saber si funciona o si no funciona. O por el contrario, como dice la diapositiva anterior, debemos sacar el líder que hay dentro de nosotros en estas épocas de dificultades. Me puse a revisar qué modelos podrían surgir de estas épocas de dificultades y me encontré con el modelo EFQM, que es el modelo europeo de excelencia empresarial, basado en un método de autoevaluación. Sus siglas son EFQM y es finalmente o se basa en un análisis detallado del funcionamiento del sistema de gestión de una organización. Este modelo lo han venido aplicando hace mucho rato, cuando se consolidó la Comunidad Económica Europea. ¿Y por qué se consolidó la Comunidad Económica Europea? Porque estaban en una crisis económica, en una dificultad económica a nivel de Europa y era necesario empezar a replantearse nuevas formas de economía donde el grande de alguna manera iba a ayudar al pequeño para que no se quedara rezagado. Entonces empezaron a hablar sobre este modelo económico europeo de excelencia empresarial y probablemente sea el modelo que vaya a surgir en estas épocas de crisis, porque fue un modelo que aplicaron en una crisis económica a nivel de un continente. Y entonces ellos se basaron en esta apreciación que llaman mundo VUCA. ¿Por qué? Porque en ese momento el mundo era muy volátil, había una incertidumbre total, era un mundo bastante complejo, pero fuera de eso era ambiguo. Y díganme si nosotros no estamos viviendo un momento donde el mundo está siendo volátil, tenemos una incertidumbre económica, hay una gran complejidad y hay una gran ambigüedad porque realmente no sabemos para dónde vamos. O sea que probablemente este sea uno de los modelos que podemos empezar a aplicar en nuestras posibles empresas o en nuestros posibles servicios de fisioterapia con una orientación diferente. Entonces, teniendo en cuenta estas grandes complejidades del mundo, pues la Comunidad Económica Europea empezó a hablar sobre unas megatendencias que tenían que de alguna forma estudiarse para poder salir adelante en épocas de crisis. Una de ellas era gestionar la diversidad geográfica. Sabemos que todos los países tienen diferencias o son diferentes en aspectos geográficos. Probablemente unos países son más productores de ciertos productos que otros, pero de alguna forma empezaban a fortalecerse entre ellos. Otro era la autoorganización y la autogestión. O sea, casi que decirle a cada uno de los países, mire, usted tiene que organizarse y usted tiene que ser sostenible para que de alguna forma podamos irnos respaldando. Y entonces empezaron a ver que de alguna manera la automatización y la demanda de capacidades diferentes se convertía en una fortaleza.
Y fue así entonces como en Europa empezó el proceso de la energía eólica en diferentes partes para poder fortalecer todos esos procesos enmarcados en el agro. Y con ello, pues entonces vieron que existía un incremento en el uso de la tecnología y el uso de la tecnología era a todo nivel, no solamente computadores, sino era la tecnificación de diferentes industrias donde iban a necesitar de alguna manera menos mano de obra calificada o cualificada en unos sectores, pero esa mano de obra tenían que calificarla para que apoyara otros sectores diferentes. Era así entonces cuando viene la Comunidad Económica Europea, entonces ellos hablan de una economía compartida. ¿Sí? Todos van a trabajar en pro de la misma economía y quizás eso fue lo que a largo plazo pues no le gustó a Gran Bretaña y entonces aparece el Brexit y ellos dicen no, mejor nos vamos de aquí porque estamos fortaleciendo a unos países que no están muy fuertes, pero realmente ese fue el origen de ayudémonos todos para todos crecer en compañía. Entonces a eso lo llamaron economía compartida. ¿Y por qué lo hicieron así? Pues porque encontraban que en el entorno también había escasez de recursos. Empezaron a incrementar los procesos de regulación, quería decir que no todos los países no iban a tener una política diferente, sino que iban a tener una política afín, pero iban a regular cómo iban a funcionar en torno a esas políticas. También presentaron una incertidumbre geopolítica y una situación en la economía global porque empezaron a ver pues que la economía no estaba funcionando adecuadamente y adicionalmente el grupo G8 veían pues como que las crisis medioambientales aumentaban y que ellos no estaban haciendo muchísimo por mejorar esa crisis global en torno al ambiente. Entonces, si vemos toda esta orientación que hizo Europa respecto a las tendencias que estaban viviendo, pues probablemente este modelo europeo de excelencia empresarial como un método de autoevaluación, pues realmente puede servir en el momento histórico que se está viviendo. Ese modelo de excelencia lo enfocaron en los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y que se han constituido en un lineamiento para que las organizaciones y los países pues promuevan o promocionen aspectos como la igualdad social, el buen gobierno, la prosperidad, al tiempo que protegen el planeta. O sea que muchas de las directrices que nos llegan a Colombia tienen que ver con el cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y aún más. Y ahora pues esto se está convirtiendo en un reto bastante importante. Bueno, dentro del modelo EFQM se habla de un ecosistema de la organización como tal, donde está la organización, donde esa organización debe tener un líder y el líder se convierte en el centro de la organización, pero adicionalmente esa organización debe tener un propósito para poder funcionar, debe tener una estrategia, debe tener una cultura organizativa, debe tener un sistema de gestión, ¿sí?, enfocado en la calidad y en la excelencia, debe tener una gestión del funcionamiento de transformación permanente y adicionalmente debe tener un propósito de valor sostenible actual y para el futuro. Eso le da unos retos y oportunidades importantes. Entonces yo tengo mi organización, tengo el centro de mi organización, pero debo orientar mi organización hacia unos grupos de interés que tengo que saber quiénes van a ser la sociedad a la que va dirigida, quiénes van a ser los clientes, cómo se regula el proceso que yo estoy
orientando o que quiero vender. Adicionalmente, en el ámbito del mercado tengo que conocer quiénes son mis competidores, tengo que conocer muy bien a mis posibles clientes, tengo que mirar cómo voy a abordarlos, con qué medios de comunicación, con qué, si voy a utilizar las redes sociales, eh, si voy a tener algún tipo de intermediarios y adicionalmente pues tengo que mirar en el entorno global cuáles son las megatendencias que de alguna forma establecen retos y prioridades en el desarrollo de la organización. Entonces, dentro de ese modelo FQM, yo debo definir un propósito que quiero tener dentro de mi organización para poder dar competencias pues a los líderes de la organización. Regularmente no solamente la organización debe tener un líder, sino que debe tener varios líderes que estén permanentemente pensando en la transformación de la organización. Y ya mirábamos el modelo BUCA, o sea, ese modelo BUCA es el que estamos viviendo en este momento, y entonces cómo nosotros vamos realmente a mejorar el proceso. La organización debe mirar cómo va a abordar los desafíos, o sea que debe tener su propio ADN, debe tener su propia impronta y debe orientarse siempre hacia el futuro. Y de alguna manera, entonces debemos hacernos varias preguntas, o sea, ¿por qué existe la organización? ¿Cuál es el propósito y cuál es el objetivo? En la medida que nosotros queramos conformar un centro de rehabilitación, pues tenemos que hacernos estas preguntas: ¿por qué queremos que exista? ¿Cuál será el propósito y cuál será el objetivo? Y de alguna forma tiene que estar enmarcado dentro de las megatendencias mundiales que se están viviendo. Si hablamos un poco hacia la orientación del teletrabajo, pues entonces nosotros tenemos que mirar que esas tendencias de alguna manera serán digitales en los procesos de atención que queremos enmarcar con los posibles clientes o los posibles usuarios de nuestro servicio. Adicionalmente, pues debemos analizar cómo es que nosotros queremos cumplir el propósito. Entonces ahí vamos a empezar a hacer una estructura gerencial y una plataforma estratégica en nuestra institución que nos mostrará o nos irá mostrando la ruta o el camino para empezar a cumplir ese propósito. Aquí miramos como una ruta que tenemos que llevar para cumplir el propósito, y de alguna forma esa ruta después nos permitirá estar evaluando permanentemente lo que yo he logrado en cada uno de los puntos y adicionalmente qué más quiero lograr. Eso se convierte en metas inteligentes de desarrollo, donde me está mostrando una ruta y un norte hacia dónde empezar a aplicar. Bueno, el modelo FQM está más enfocado a las pymes, o sea, a las pequeñas empresas, no tanto a las grandes empresas, porque sabemos que las grandes empresas probablemente pueden enfrentar los retos del futuro, pero las pequeñas empresas como las pymes, pues puede ser un poco más difícil. Sabemos que debe tener una dirección, y esa dirección debe tener un propósito y una visión estratégica. Adicionalmente debe tener una cultura organizacional y de liderazgo. Pero adicionalmente sabemos que todo ese propósito, esa visión debe ejecutarse, y eso implica tener un excelente talento humano que me permita estar haciendo un proceso de despliegue en el mercado, de enfocarme en el mercado que quiero enfocarme, de hacer una evaluación permanente y una revisión para la mejora. Eso me implica durante el proceso de ejecución que yo tenga unos grupos de interés hacia los cuales voy a ir a abordar, que mi propósito cree un valor sostenible, o sea, que tenga una propuesta de valor importante. Adicionalmente, que gestione el funcionamiento de la entidad y los procesos de transformación. Por eso en este nivel de ejecución el talento humano es fundamental para que se lleve a cabo el proceso, pero también es importante la comunicación entre esa dirección y los procesos de ejecución.
Ya vamos a mirar un poco los resultados. Los resultados me permiten mirar cuál ha sido el rendimiento respecto a ese propósito y a esa estrategia que yo me propuse. Y dentro de ese proceso, pues entonces yo tengo que mirar los grupos de interés y realmente los grupos de interés que yo pensaba que podían estar interesados en mi negocio, si eran los grupos de interés o los debo modificar. Y tengo que mirar pues cómo es el rendimiento estratégico operativo. Si yo me propuse vender 100 pesos y he vendido 1 peso, pues entonces tengo que mirar qué es lo que está pasando. O sea que no trabajan aislados, o sea, la dirección con la ejecución y resultados se convierte en un ciclo permanente donde yo voy a estar siempre mirando o evaluando, haciendo revisión y mejora en cada uno de los ámbitos que estoy trabajando aquí. Ese es entonces un modelo de excelencia donde la evaluación está en todos los niveles de la organización. Bueno, desglosemos entonces ahora nuevamente el esquema del modelo FQM, donde la dirección se encarga, pues como su nombre lo dice, de dirigir. Ella es el piloto o el capitán del barco que dice hacia dónde vamos. O sea, él tiene que proyectar cuál es la visión a partir de sistemas de gestión. Adicionalmente, debe valorarse o debe contener una cultura de organización y liderazgo. Esa dirección debe tener unos valores de gestión del cambio, debe ser creativa, innovadora y sobre todo debe tener un compromiso frente a los modelos que se están viviendo o a las situaciones que se están viviendo. En el proceso de ejecución, entonces, ¿cómo se va a hacer? Entonces ya mirábamos, hay que mirar los grupos de interés, quiénes van a ser los clientes o las personas a las que va dirigida. Tengo que mirar muy bien mi talento humano, quiénes van a ser mis inversores, con qué sociedades voy a trabajar y quiénes van a ser mis proveedores. Cuando yo pienso en crear valor sostenible, pues tengo que comunicar y vender la propuesta de valor. O sea, crear valor sostenible, tengo que ver cómo voy a vender mi idea de negocio para que realmente sea atractiva. Y cuando yo empiezo a hacer la gestión del funcionamiento y transformación, entonces tengo que mirar de alguna forma cómo va a funcionar la empresa, cómo está funcionando y adicionalmente tengo que hablar de algo que se ha denominado gestión del riesgo. Yo tengo que tratar de que en mi empresa haya un riesgo mínimo de fracaso y cómo voy a controlar ese riesgo mínimo. Y adicionalmente tengo también que pensar en hacer procesos de transformación a través de innovación. O sea, si en este momento hablamos de que la innovación se está dando con tecnologías de la información y la comunicación, pues probablemente de esa manera se pueda hacer los procesos de innovación por el momento en que estamos viviendo. A alguien se le ocurre que la innovación se puede hacer de otra manera, entonces lo importante es que las ideas sean innovadoras. Para los resultados, entonces es importante mirar cuál es la percepción de los grupos de interés, o sea, si mi producto le gusta a los clientes o a los inversores o a las sociedades o a los proveedores, para poder realmente entender para dónde va el negocio. Y dentro de esos resultados, pues yo debo aplicar indicadores al rendimiento estratégico, que era lo que hablábamos. Si yo me propuse vender 100 pesos y he vendido 1 peso, pues entonces tengo que mirar qué he logrado con el propósito que me marqué al inicio desde el punto de vista financiero, cuáles han sido las expectativas y consecución de objetivos, cuáles han sido los logros en la gestión en funcionamiento y cuáles van a ser las mediciones predictivas para el futuro, que es algo muy importante. Regularmente siempre las empresas estamos mirando escenarios optimistas, pero nunca miran escenarios pesimistas. Probablemente muchas empresas nunca miraron escenarios pesimistas de la situación que se está viviendo. Nadie dijo, bueno, ¿y si nos aparece una epidemia, cómo vamos a trabajar? No, nadie lo hizo. Probablemente el único que se acercó y lo hizo fue Bill Gates, que dijo, bueno, si nos llega una epidemia, ¿cómo vamos a trabajar?
y probablemente pues estaban preparados para hacer su trabajo. ¿Cómo se va a evaluar el modelo? Entonces tenemos que mirar si lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si lo que nos propusimos conseguir lo estamos consiguiendo. Entonces tenemos que saber o tener claro que tenemos un liderazgo, unos procesos productivos y unos resultados. Que tenemos que mirar si la estrategia me está funcionando, si esas personas con las que yo trabajo, ese talento humano me está funcionando y si las alianzas y los recursos con los que cuento me están proyectando hacia procesos productivos y de servicios. Eso tiene que desencadenar en unos resultados en los clientes de satisfacción, de mayor compra, etcétera, en las personas y finalmente eso tiene que redundar en la sociedad. Entonces, cuando yo devuelvo este proceso de la sociedad otra vez al líder, esto se ha enfocado en un proceso de aprendizaje, creatividad e innovación que se convierte en empresas innovadores. Todo lo que yo pueda lograr un cambio en la realidad social. Bueno, el ciclo de mejora continua, de alguna forma, hay una metodología, que es la metodología REDER, que me empieza a definir los resultados que se quieren alcanzar, pero también me permite planificar el enfoque para una mejora y revisión y evaluación de los procesos de mejora para identificar mejoras. O sea, ustedes ven que el modelo de FQM no habla en negativo, todo lo habla en positivo y hacia allá pues realmente han permitido alcanzar el éxito. Cuando se evalúa con el REDER, pues entonces el modelo de la evaluación me debe dar un total de 1000 puntos, pues que se distribuyen a lo largo de todo el modelo. Para partir de la dirección, pues tenemos, de acuerdo a los ítems, son solamente 100 puntos, 200 puntos, para la ejecución tenemos 400 puntos y sin embargo resultados me dan también 400 puntos, o sea que vemos que la ejecución y los resultados son los criterios más fuertes de la evaluación del modelo. ¿Sí? La dirección simplemente da una orientación y se supone que si esa orientación está bien dada, pues se va a hacer una adecuada ejecución y se van a obtener los resultados que se esperan. Bueno, resulta que con la situación que estamos viviendo, pues hay una serie de plataformas tecnológicas para gestionar la excelencia. Y dentro de este proceso del FQM, pues entonces me puse en la búsqueda de qué plataforma tecnológica de alguna forma permitía hacer un proceso de evaluación de mi proyecto en el corto plazo. Entonces aparece este programa o esta plataforma que se llama ISO Tools, que hablan sobre el software específicamente para evaluar su idea de negocio o la implementación del negocio, y entonces me dice en el corto plazo qué es lo que puedo hacer. Lo que me quieren decir estas plataformas es: usted tiene un negocio, usted primero evalúe cómo va su negocio para que en el corto plazo usted determine si su negocio va a ser factible o no va a ser factible, y realmente para que usted no gaste tanto dinero haciendo el montaje de algo que no va a resultar. Para eso realmente sirven estas plataformas tecnológicas. Esta es una de tantas, pero es importante que ustedes lo conozcan. Para realmente ya no se abren negocios por abrirlos, sin antes realmente determinar si la idea es buena, va a cumplir los propósitos y va a cumplir con los resultados esperados. Bueno, con todo esto entonces podemos decir que la administración es una de las actividades humanas más antiguas, y estas empezaron a aplicarse cuando el hombre se dio cuenta que individualmente pues no podía satisfacer todas sus necesidades
y sin embargo necesitaba asociarse para encontrar satisfacción a sus necesidades. Y es igual, cuando uno crea una empresa, pues uno busca asociarse porque trabajar solo realmente es bastante complejo, en cambio es mejor trabajar en equipo. Entonces aquí viene una invitación: a ustedes les gusta hacer sus trabajos de manera individual, de manera independiente, y resulta que vamos a tener mejores trabajos con mejores procesos, con mejor construcción del aprendizaje, con mejores ideas cuando trabajamos en equipo. Finalmente, la administración se define como un proceso de cooperación entre todos. Todos ponemos, todos cooperamos para sacar adelante una propuesta o un diseño de propuesta. Aquí les he traído este jueguito, es muy interesante, donde expresa como de qué color soy. Tenemos unos pensamientos, unos sentidos y una intuición. Entonces es importante que ustedes analicen de qué colores son. A veces los racionales les gusta resolver más problemas y se enfocan más en los hechos. Los conceptuales son más imaginativos y se enfocan en el porqué, más en los conceptos. El sensitivo se preocupa más de los detalles, del control de los procesos y se enfoca más en el cómo. Y el emocional pues es el que le gusta ser comunicativo, es como el político, y se enfoca más en el quién, o sea, en la gente y en las emociones. Cuando yo les hablo de trabajar en equipo, entonces me refiero a estos 4 aspectos fundamentales, porque no todos tenemos de todo. Hay algunos que somos más racionales, otros serán más sensitivos, otros serán más conceptuales y otros más emocionales. Cuando nosotros tratamos de organizar un proyecto o una propuesta, debemos buscar un equilibrio entre todos los actores para poder hacer un buen proceso administrativo. Bueno, aquí nos queda claro que el futuro queda hacia adelante, que hacia atrás vivíamos un momento histórico y hacia adelante vamos a vivir otro momento. O sea, una cosa era antes del COVID, otra cosa es en el COVID y otra cosa será después del COVID. ¿Cómo vamos a mejorar esos procesos administrativos de aquí en adelante? Bueno. Características de la administración, pues la administración es un método. Realmente el método FQM es un método administrativo donde veíamos que hacemos una planeación, una organización, una ejecución y un control. Es universal, quiere decir que es aplicable en todos los ámbitos, es específica. Para algún área de conocimiento vemos que es específica, es organizada, quiere decir que vamos a establecer unas etapas. Posee una unidad jerárquica, se refiere específicamente a que siempre va a haber un líder, ¿sí? Y adicionalmente es flexible. Cuando tratamos de organizar un proceso administrativo rígido, a veces no le encontramos ningún tipo de salida, entonces por eso tiene que ser flexible y dinámico. Bueno, muy bien, está la administración, pero pues necesitamos un líder o alguien que asuma los procesos de liderazgo. Y entonces aquí es cuando aparece el administrador, el gerente o el director. ¿Quién es esta persona? Pues es la cabeza visible de la organización, es la persona responsable de los resultados que se obtienen con los recursos disponibles, pero también es una persona que debe compartir cuáles son sus objetivos, cuáles son las prioridades, que está permanentemente preocupada por la mejora continua, que está permanentemente estimulando la participación, que invita a la solución de problemas y que además pues utiliza el consenso para llegar a los acuerdos que se requieren. La alta gerencia tiene un compromiso muy grande, que son los procesos de innovación y de adaptación a nuevas situaciones que se vayan presentando, pero debe tener unas capacidades blandas muy importantes, como el ser, o sea, para transmitir las ideas, la parte del sentir, que tiene que ver con los valores morales, la parte del tener para poder
tomar las mejores decisiones, la parte del actuar en torno a los hábitos que se deben tener para un mejor compromiso, el hacer en torno a las conductas que ameritan el hacer y el pensar que tiene que ver muchas veces con las creencias de ese líder. O sea que un líder debe ser una persona integral en cada uno de los procesos para poder sacar adelante una organización. Debe tener una habilidad conceptual, o sea, tiene que tener la capacidad para percibir la organización como un todo, tener un amplio conocimiento de la empresa. Entonces, si se tiene un amplio conocimiento de la empresa en estos momentos de crisis, pues perfectamente puede mover las diferentes cartas y poder saber hacia dónde sacar adelante la empresa sin que vaya a generarse un naufragio. El administrador puede ser un emprendedor, ¿sí? O sea, emprender de su propio negocio. Y aquí les he traído una serie de definiciones que probablemente ustedes han escuchado o que van a empezar a escuchar. Y se refiere a cuando yo emprendo, yo conformo una startup. Que una startup es una gran empresa en una etapa temprana y una pyme es una startup que se basa en un negocio que será escalable más rápido y fácilmente haciendo uso de tecnologías digitales, ¿sí? O sea, una startup es una empresa muy pequeña, una pyme es una empresa un poco más grande, pero la startup pues se basa en el uso de las tecnologías digitales. Esa es una de las grandes diferencias. De alguna forma, pues con la situación que se está viviendo, muchos proyectos empresariales que se han creado recientemente van a sufrir las faltas de inversión y de alguna forma pues les van a pedir a los gobiernos una ayuda importante porque pues si no la falta de liquidez hará que esos proyectos se cancelen derivando en recortes de personal y gastos. Eso sería pues como lo más complejo para este tipo de negocios. Regularmente pues en esta situación que vimos sobrevivirán las más fuertes y en este caso tendrán más probabilidad de que sobreviva una pyme que una startup. Bueno, hay un diccionario de emprendimiento, yo los invito, si de alguna forma vieron alguna serie de Shark Tank o negociando con tiburones, pues hay unos términos de emprendimiento que a veces nosotros no entendemos o no hacen parte del lenguaje técnico de la fisioterapia. Pero hay que entender que la fisioterapia no puede estar aislado de un proceso administrativo, entonces tenemos que conocer algunas definiciones. Yo les he traído aquí unos conceptos, igual la tarea es que ustedes se sienten a mirar qué dicen, qué definen, porque en el negocio emprendedor estos son los términos que ustedes van a empezar a revisar. Está activo, angel investor, break-even, equity, liquidity, margin, market value, patent, profit, proprietary, royalty y overhead. Entonces yo los invito a cada uno de ustedes para que empiecen a mirar cuál es el significado que tienen estas palabras que tenemos que empezar a conocer dentro de otro ámbito que es la administración y el emprendimiento. Importante que trabajemos en grupos de trabajo. Ya ustedes a partir del conocimiento que tienen en estos tiempo de desarrollo o de evolución en el proceso de aprendizaje, ustedes tendrán que conformar su equipo. Si se equivocan, pues son ustedes los que se equivocan por el equipo que han conformado.
Pero esas equivocaciones también tienen que traernos grandes soluciones a los procesos de emprendimiento. Y esas soluciones implican que ustedes tendrán que llamar a juicio o a la cordura a algunos de el personal de su equipo que de pronto esté un poco desordenado o que esté un poco disperso, porque eso hace parte de la administración. Y quería traerles este mensaje, que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¿A qué me refiero esto? Los cambios son dinámicos. Estamos frente a un cambio en el cual nunca lo imaginamos. Leíamos historias de la Primera Guerra Mundial, historias de la Segunda Guerra Mundial, leíamos quizás el encierro al cual estas personas estaban sometidos, pero nunca pensamos que esta situación nos iba a tocar a nosotros. Entonces es una situación donde estamos aprendiendo, pero a la vez debemos desaprender ciertos conceptos que ya traíamos para poder reaprender y poder de alguna forma ser exitosos en el tiempo. Recuerden, vamos a trabajar en equipo porque la administración tiene que ver con la cooperación.